Hola, muy buenos días. Nuevamente estamos aquí, gozosos, y vamos a leer una porción de la palabra en Gálatas 5:22. Muchos no sabemos este versículo, pero lo más importante no es saberlo, sino aplicarlo. Así que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y veamos el 24 y en adelante también. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, así que todo esto es lo más importante, ya dejando atrás muchas cosas que se aferran a nuestra vida, que son las obras de la carne, muchas costumbres o malas costumbres, y pedirle a Dios que nos guíe a hacer su voluntad, que ponga en nosotros tanto el querer como el hacer, siempre para agradarle y darle la honra a Él. Eso es lo más importante. Así que vamos a orar y decirle al Señor que Él gobierne nuestras vidas, que el altar que levantemos cada día sea porque reconocemos su señorío sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te amamos, te glorificamos. Señor, recibe honra y alabanza en este día, en este hermoso día, Señor, que tú nos regalas. Y que hay motivos para agradecerte, y que en nuestras vidas, Señor, quites todo lo que estorba, Padre. Si hay falta de agradecimiento en nuestras vidas, Señor, porque no reconocemos que hoy, Señor, tú nos los diste para que abramos nuestros ojos y veamos tus maravillas, Padre. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, todo lo que está impidiendo que veamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, es apartado, es quitado de nosotros, y podamos tener unos ojos, Señor, atentos a ti, Señor, alzando nuestros ojos hacia los montes, y ver, Señor, que siempre nuestro socorro ha sido tú. En el nombre de Jesús, que nuestros oídos estén atentos a tu voz, Señor, sensibles, como dices en tu palabra. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo habla. Así que en esta mañana seas tú, Espíritu Santo, hablándonos, tocando nuestros corazones con tu palabra, Señor. Y esta alabanza, Señor, prepara nuestro corazón para que reciba, Señor, la mejor adoración. Recibas tú, Señor, la honra debida a tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
que hoy, Señor, reconozco tu grandeza, tu majestad, tu poder, tu señorío, Dios. Hola, buenos días.
Dios les bendiga en esta preciosa mañana que tenemos una oportunidad más de poder estar reunidos, de estar juntos con la bendición de Dios para tu vida, para mi vida. En esta preciosa mañana Dios nos permite acercarnos nuevamente a Él con un tiempo de alabanza, con un tiempo de adoración y Dios es bueno con nosotros. En esta mañana también pues queremos seguir compartiendo la palabra de Dios y hay un tema que yo quiero compartir con ustedes hoy. Percibiendo todo el entorno por el cual estamos viviendo, yo sé que usted, al igual que yo, cada momento que prendemos nuestra televisión o tenemos la oportunidad de leer un periódico o ir incluso a las noticias del Facebook o de cualquier otro medio, en general están llenas de muy malas noticias. En general la información que ahí se transmite hablando del problema del coronavirus es que los problemas cada vez son más graves. Pero tú y yo, hermano, hermana, no podemos guiarnos por lo que las noticias nos dicen, porque tenemos un elemento muy importante por el cual tu vida y mi vida tienen que ser guiados, y esto es la palabra de Dios. Ahora, en la palabra de Dios hay un tema muy relevante, muy importante, y este tema son las buenas noticias. Generalmente es conocido como las buenas nuevas, pero yo quiero hoy hablarte de buenas noticias, noticias que Dios quiere que tú sepas y que estas noticias a ti te animen, te motiven y confirmen la fe que Dios ha depositado en tu corazón. Así que en esta mañana el tema de este día va a ser buenas noticias. Vamos a orar primero. Padre, Dios Todopoderoso, te doy gracias en esta mañana porque nos vuelves a permitir, Señor, poder acercarnos delante de tu trono de gracias, Señor, para encontrar ahí el oportuno socorro. Ahora en esta mañana pedimos, Señor, que tu guianza y la dirección de tu Espíritu Santo pueda venir sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes y sobre nuestros corazones. Revélate a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Señor, nos ponemos en tus manos, pongo mis labios, Señor, mi Dios, un carbón encendido. No hable yo de mi propia cuenta, sino solamente la transmisión de tu palabra fiel y verdadera. Señor, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero que busquen la Biblia un verso que lo vamos a encontrar en la carta a los Efesios, y vayamos al capítulo número 2. Por favor, y vayamos al verso 14 y lo vamos a leer hasta el verso 18. Es la carta a los Efesios capítulo 2, verso del 14 al 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Yo voy a leerlo en nueva traducción viviente. Dice de esta manera: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que los separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él.
Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Verso 17. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y si nosotros nos damos cuenta, el ministerio de Jesús estuvo basado en esta idea. Estuvo basado en la idea de que Él venía a transmitir buenas noticias del reino hacia la tierra. Una noticia buena de paz, una noticia buena de salvación, una noticia de una reivindicación entre su creación y Dios, entre los hombres y entre Dios. Jesucristo, para transmitir estas ideas, usó un lapso de vida de 3 años y medio aproximadamente, compartiendo constantemente una y otra vez buenas noticias. Usted y yo, hermano, de la misma manera en que Cristo fue una persona que se dedicó a transmitir las buenas noticias, usted y yo somos llamados para que compartamos buenas noticias también. Cuando nosotros, decía al inicio, tenemos la oportunidad de prender la televisión y queremos estar informados, generalmente cuando ponemos el canal de las noticias, que es donde nos dan las informaciones acerca del entorno en nuestra sociedad, acerca del entorno en el mundo, lo que más escuchamos son noticias, no sé, de corrupción, de fraude, de muerte, de asesinatos, de violaciones, y hoy estamos añadiéndole la noticia del coronavirus. Muchos quizás a las 7 de la noche aproximadamente prenden su televisor para escuchar cuáles son las nuevas noticias acerca de el coronavirus. Y cuando uno ve las noticias, uno las ve en un sentido ya de alarma, porque en vez de que estemos viendo que esté bajando, estamos viendo que están incrementándose los casos de contagios. Ahora, no es solamente esto lo que nos está provocando que nos estemos acostumbrando solamente a recibir malas noticias, sino que también vemos las noticias del narcotráfico, las noticias de la corrupción. Y el problema de las malas noticias es que en nuestro corazón, en vez de generarse algo de estímulo, cada vez se está haciendo más un problema en el cual nos agobiamos más por las malas noticias. Yo recuerdo que en algunas ocasiones, viendo los noticieros, algunos reporteros, ya no recuerdo exactamente sus nombres, pero algunos reporteros o conductores de estas televisoras daban las noticias y al último dejaban una noticia buena. Dice, para despedirnos, aquí les dejamos una buena nota, una buena noticia. Y daban alguna noticia buena, alguna noticia alentadora. Pero el punto, hermano, al cual yo quiero llegar es que usted y yo, hermano, no tuviéramos la necesidad de estar mirando la televisión para recibir solamente malas noticias. Usted y yo tenemos que ir a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está llena de buenas noticias para tu vida y para mi vida. Lo primero que nos enseña el escritor a los Efesios es que hay una buena noticia, que había primero una separación entre el pueblo judío y entre el pueblo gentil, y ninguno de los dos, bajo ningún mérito propio, podía acercarse a Dios. Pero Jesús, en una buena noticia que recibimos, vino y hizo un sacrificio por el cual nos dio primeramente la unidad, tanto pueblo gentil como pueblo judío,
para hacernos uno solo, y ese uno solo poder tener una cercanía con Dios. Vino y derribó el muro que estaba intermedio para que usted y yo nos pudiéramos acercar a Dios, como dice la palabra del Señor, confiadamente. La Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de su gracia. Esta es una buena noticia. Mucha gente visualiza a Dios como alguien castigador, alguien que te juzga, alguien que, valga otra vez, te castiga. Pero ese versículo es un versículo de una buena noticia que te dice: acércate a Dios. Y también hay una serie de versos y de escritos o versículos que nos dan buenas noticias. En el verso 17 yo me quiero centrar un poco. Dice: Cristo les trajo buenas noticias de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca de Él. Y desde el primer momento en que se concibió el nacimiento de Jesucristo, dándole primeramente una noticia a María de que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios, ahí eso se marcó como una buena noticia. Posteriormente nosotros vemos que cuando Jesucristo nace y está en un pesebre, los ángeles van por el campo y les dan buenas noticias a los campesinos, a los cuidadores de los animales, de las ovejas, y les dicen: hemos traído buenas noticias, que os ha nacido el Salvador. Y entonces la Biblia nos muestra una y otra vez que hay muy buenas noticias para ti y para mí. Hay un verso más, o una escritura más, que quiero compartir contigo, y quiero que vayas al libro de Isaías, capítulo 52, verso 7. Isaías capítulo 52, verso número 7. Dice de la siguiente manera: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Yo sé que esta escritura o esta porción usted la ha leído en algunas otras cartas, y dice que las buenas noticias, o qué preciosos son los pies que llevan las buenas noticias. Las buenas noticias, hermano, usted y yo somos los que las podemos llevar y compartir. Si usted ve la televisión, usted ve que ahí está llena de malas noticias en su entorno general. Usted y yo tenemos la oportunidad de retransmitir algo diferente, y esto es buenas noticias. Ayudar a las personas con una palabra de aliento, con una palabra de motivación, la cual está escrita en la palabra de Dios. Hay personas que se sienten condenadas, que se sienten sin paz, sin esperanza, y la Biblia nos enseña que esas personas la pueden tener siempre y cuando se acercan a Jesús. Y usted tiene que acercarse a las personas y decirle: yo te tengo una buena noticia. Yo te tengo la noticia de que si tú te arrepientes, de que si tú te vuelves de tu pecado, de que si tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón, entonces tú vas a tener la salvación. Tú y yo tenemos la oportunidad en este tiempo, hermano, de ser portadores de buenas noticias, de ser mensajeros que compartan buenas nuevas de esperanza. Una y otra vez los discípulos fueron llamados a esta acción, a ir y a predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles, bautizándoles, mostrándoles el reino de Dios a la vida de las personas. Jesucristo mismo, cuando habla de su ministerio, el cual es un ministerio grande y poderoso,
en el capítulo 61, si vamos al libro de Isaías ahí mismo, capítulo 61, cuando Jesús lee esta porción de la Escritura ya en el Nuevo Testamento, pero que fue escrita en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías, aquí dice cuáles eran las funciones, por llamarlo de esta manera, o el ministerio de Jesús. Y dice en el capítulo 61, verso del 1 en adelante, dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a quienes, a los pobres. Hoy en la actualidad, hermano, aún con la circunstancia económica y caótica que hay en el mundo, usted y yo sabemos que usted y yo no dependemos de la economía del mundo, sino que dependemos de la economía del reino de Dios. Y esta es una buena noticia, hermano, porque las personas en el mundo están agobiadas, pero usted y yo tenemos una palabra que nos dice que tenemos que tener confianza y seguridad en un Dios que nos ha prometido ser nuestro proveedor. Y esta es una buena noticia que usted y yo tenemos que compartirle a las personas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo recalco esta idea. Yo sé que usted en este tiempo ha vivido situaciones complicadas en cuanto a la economía, pero también estoy seguro que usted ha sido provisto de parte de Dios para que usted en su mesa no tenga falta de pan, no tenga falta de alimento constante. Y esto es algo que usted también tiene que compartir con los demás. Dice enseguida: me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. ¿Cuántas personas, hermano, tienen ahorita enormes preocupaciones? Están saturados de estas malas noticias y están en un punto de quiebre. Están quebrantados en su corazón, están desesperados. Y usted y yo somos llamados una vez más a compartir buenas noticias de esperanza. Decirles que ellos no tienen que tomarse de la paz que el mundo ofrece. Sí, de lo que el mundo les pueda decir, que ahí van a encontrar tranquilidad. Hay gobiernos en el mundo que están tratando de que la gente no se esté desesperando. Y le están diciendo: confíen en nosotros, ya encontramos esta solución, estamos viendo esto está funcionando, pero una vez más recaemos en que eso es lo que quisiéramos que pasara, pero cuando vemos al final la noticia nos damos cuenta de que esto no está pasando. Entonces, Dios nos ha llamado a consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar a los cautivos que serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Recordemos que esto tiene que ver con el ámbito espiritual, o es un área espiritual. Estamos hablando de cautivos, de los que están cautivos a este mundo, a este siglo, de los que están encadenados, de los que están siendo presos, de muchas circunstancias que el mundo los jala, los atrae. Y hoy usted y yo, hermanos, somos llamados a proclamar a los cautivos una libertad. Dice en el verso número 2: Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Aún en este tiempo de complicación, en este tiempo difícil, problemático, hay que hablarles a la gente que ha llegado el tiempo del Señor, del favor del Señor. Estamos en medio de una tormenta, pero en medio de la tormenta Dios está con nosotros. Tenemos que anunciarle a la gente que si Dios está con nosotros, entonces ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Tenemos que decirle a la gente que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos que decirle a la gente que nosotros tenemos una oportunidad diferente porque somos hijos de un rey. Dice en el verso 2, en la segunda parte: junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Entonces ahí vemos el llamado del Maestro de Jesús a compartir buenas nuevas, pero esto no se quedó ahí. Otra vez,
Jesús durante 3 años y medio escogió 12 hombres, 12 discípulos, a los cuales los discipuló, los entrenó, los enseñó, de tal manera que cuando Él ya no estuviera, las buenas noticias no dejaran de comunicarse todavía. Las buenas nuevas estuvieran constantemente siendo compartidas. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Y lo reitero un poco de la idea de la semana pasada. Estamos tan agobiados, tan preocupados, tan temerosos, que esta parte de las buenas noticias quizás se ha borrado hasta de nuestra mente. Y lo único con lo que nos llenamos nuestra mente y valga hasta nuestro corazón es con las malas noticias en la televisión. Estamos siendo tan cautivos de estas malas noticias que nos hemos olvidado de que en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos mayores buenas noticias que lo que el mundo nos ofrece. Yo no estoy diciéndole que usted se quite de su mente que no hay problemas. Yo no estoy diciéndole a usted que usted se ponga una venda en los ojos y diga, no sucede nada. Que usted no esté preocupado por las circunstancias que están pasando en el mundo, no. Al contrario, usted tiene preocupación, usted tiene que levantarse, al igual que Jesús, con el llamado que Jesús le hace a su vida y a mi vida, de empezar a salir fuera de nuestras casas a hablar las buenas noticias del reino de Dios sobre los hijos de los hombres, sobre la humanidad entera, sobre tu comunidad, sobre tu ciudad, sobre tu pueblo, sobre tu estado, sobre tu país. Que tú te levantes y que yo me levante y que juntos, hermanos, empecemos a salir a anunciar las buenas nuevas de salvación. Jesús lo hizo. Jesús sabía lo que esto iba a implicar en su vida. Entendió que para Él iba a ser un sacrificio de muerte. Pero aún nosotros, hermanos, no hemos llegado a este punto, y si tuviésemos que llegar, ahí tendríamos que valorar realmente si estamos dispuestos a vivir y a morir por causa del Evangelio, hermano. La realidad, hermano, no es que nosotros digamos que tenemos que aferrarnos a este mundo. El apóstol Pablo decía, para mí el morir es una ganancia. Y uno se pregunta, ¿por qué para Pablo el morir era una ganancia? Porque él sabía que después de su muerte física, terrenal, iba a vivir una eternidad con Cristo. ¿Sabe? Esta idea es la que usted y yo debemos tener. Mucha gente no está preparada para morir. Yo me he dado cuenta de esto. Y me he dado cuenta porque la gente tiene un temor, pero muy fuerte en su vida, que por eso no quiere salir, que por eso no quiere tener actividades, que por eso toma medidas extremas pensando que se puede contagiar. Yo no estoy diciéndole que no se pueda contagiar, que no se pueda enfermar, pero yo estoy diciéndole que si usted confía en Dios, que usted confía en las buenas noticias de Dios, a usted no le va a pasar. No es un reto, no es que usted quiera probar a Dios, no es que usted quiera tentar a Dios. Yo no le estoy diciendo tampoco, escúchelo bien, que usted salga y ve, no sé, 10 que tienen el coronavirus y usted vaya y los abrace. No le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo que vaya y se exponga en lugares donde realmente usted va a ser contaminado y posiblemente infectado. Pero sí estoy diciendo que esto no puede ser un obstáculo para que usted no salga. Escuchaba yo una predicación que nos enviaron ahí con el grupo de los pastores y me gustó muchísimo. Y habla cómo Dios sanaba, o Jesús, perdón, sanaba a corta distancia, pero también a distancias lejanas. Cómo Dios sanaba a los leprosos, pero cómo también Dios sanaba a las personas, perdón, una vez más, Jesús sanaba a las personas aún y cuando no estuvieran presentes, como la hija de Jairo, como el siervo del centurión. ¿Sí? Él daba la palabra y allá era sanado. Pero aún esto, hermano, tenemos que hacerlo.
Y si nos toca la oportunidad de estar enfrente de un enfermo, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Nos vamos a alejar con temor o vamos a orar por esa persona? Usted y yo hemos sido llamados a poner nuestras manos sobre los enfermos. Escuche esta noticia. Sobre los enfermos, y los enfermos, ¿qué pasará? Sanarán. Las plagas no tocarán tu morada. Beberás cosas mortíferas y no te hará daño. Incluso te atacarán serpientes y no morirás. Y muchas otras cosas más que pueden pasarte, pero que no te van a afectar. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo y Dios está conmigo. En esta mañana yo quiero confortarte, animarte, quizás hasta retarte una vez más. No te dejes envolver solamente por las malas noticias de la televisión, ni de la televisión ni de nadie más. Sobre cada mala noticia busca en la Biblia una buena noticia para que esa mala noticia no afecte tu vida. Sobre cada mala información, acércate a Dios y dile: Señor, ¿cómo yo puedo ser parte de un cambio dentro de mi sociedad? Somos llamados a eso. Cuando Jesús les dijo: vayan y prediquen las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, porque el Evangelio son buenas noticias. Cuando Jesús les dijo esto, les dio el llamado para que explicaran todo lo que es concerniente al reino. No nos basta un solo mensaje, pero tenemos la posibilidad de escudriñar las escrituras y hablar de este mensaje, de comunicar este mensaje. Hay una palabra específica que tú puedes compartir a una persona, y esta persona va a escuchar el mensaje y esto va a alentar su corazón. Lo va a alentar porque es una palabra buena, es una buena noticia para su vida. No es que te pongas una venda, es que te motive, te anime lo que Dios te promete en su palabra, para que tú puedas decir: aunque están pasando situaciones difíciles, yo me tomo de la buena palabra de Dios para seguir adelante. Así que ánimo. Estaremos pronto teniendo la oportunidad de reunirnos, de estar juntos. Pero aún así, nuestro llamado es precisamente ese: compartir las buenas noticias. Yo quiero mandarles un fuerte abrazo a la distancia, decirles que deseo que hoy Dios esté bendiciendo tu casa, que esté prosperando tu hogar, que esté prosperando tu vida, que te encuentres bien de salud y que realmente esta palabra pueda llegar a tu corazón y tú puedes empezar a compartir la palabra. Hay muchas formas de hacerlo, muchas formas, pero realmente tenemos que empezar a practicarlo. Así que yo te dejo esto en tu corazón, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él tome el control de este mensaje sobre tu vida y sobre mi vida. Padre, Dios, gracias nuevamente por la oportunidad que nos has dado de poder compartir tu palabra y de recibirla, Señor. Señor, pedimos que esta palabra, Señor, sea una palabra que al quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, la empecemos a practicar, Señor. Gracias por las buenas noticias de paz, de salvación, de gozo, Señor, de prosperidad. Señor, gracias, Señor, por todo eso bueno que tú nos transmites en tu palabra, Señor. Gracias por motivarnos, por motivarnos a anhelar buscar tu presencia, Señor. Ahora en esta mañana, Señor, yo dejo que tu palabra, Señor, penetre en el corazón y en la vida de cada persona que la va a escuchar, Señor, para que ellos, Señor, sean confortados solamente por ti, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la siguiente reunión.